Hola a todos, ¿cómo están? No he hecho un episodio en algún tiempo. Bienvenidos a Nací para Crear, el espacio en donde vamos a conversar de cómo podemos construir nuestras marcas personales, nuestros negocios digitales. Cualquier creación que estás teniendo en tus manos en este momento merece ver la luz y las personas que están del otro lado de la pantalla también merecen encontrarte y tener esa pequeña experiencia de todo lo que estás construyendo a partir ya sea de tu carrera, de tus pasiones, porque el mundo se merece conocerte, ¿va? Y este podcast es justamente ese espacio para que tú puedas tomar la inspiración, la creatividad, las ideas de todo lo que puedes construir a partir de lo que ya eres y ya tienes en tu bolsillito de herramientas y lo puedas compartir con el mundo. El día de hoy tengo un podcast un poco diferente porque he venido trabajando en terapia algún tiempo ya y siempre yo he sido muy fan de la salud mental y de trabajar todos estos aspectos de desarrollo personal y tratar de entenderte mejor y autoconocerte y etcétera. Y creo que he pasado por muchas etapas y ya haré otro podcast de todo este proceso de desarrollo personal por el que he pasado, pero por fin creo que encontré un set de herramientas que me ha servido un montón y quiero empezarles a compartir esto en este podcast y en este espacio, ¿va? Y el día de hoy tengo, como les decía, un podcast un poco diferente porque es con mi terapeuta, Dani. Dani es una increíble psicóloga clínica, también trabaja y tiene un máster en terapias psicológicas de tercera generación. También habla temas más integrales de la salud, tanto mente, cuerpo y alma, con temas espirituales, trabaja también con Ayurveda. Y me ha ayudado muchísimo, Dani, a entender muchas de mis emociones, pero no solamente entenderlas como desde un punto lógico, porque ya hablaremos esto más adelante, pero yo soy una persona que como relies mucho en su lógica, ¿no es cierto? Y como en la parte mental. Y creo que Dani me ha ayudado a como tomar este balance entre el sentir y el experimentar y el vivir en mi día a día y estar más presente en mi día a día. Y también tener esta parte lógica que al final del día en mi carrera me ayuda un montón, ¿va? Entonces, sin más, les dejo con Dani, que le voy a dar el espacio para que se presente un poquito, nos cuente un poco de ella y el día de hoy lo que vamos a conversar y vamos a profundizar un poco más es el tema de la hiperexigencia, que es algo que he experimentado durante mucho tiempo sin saber y no lo había nombrado hasta hace poco cuando hice terapia con Dani. Pero lo cool es poderle poner un nombre a las cosas y al mismo tiempo darles estas herramientas a ustedes porque muchos de ustedes puede que estén experimentando esto también. Así que por eso les traje a la experta. Dani, cuéntanos un poquito de ti. Bienvenida. Hola Dani, muchas gracias por el espacio. Experta, no sé si soy, pero, pero sí es un placer poder acompañar en estos procesos y poder, como sí poder ir integrando no solo las comprensiones intelectuales de las problemáticas, sino también justamente lo sensitivo, lo experiencial, que al final todo eso forma parte de lo que somos y de cómo estamos y cómo nos relacionamos con el mundo. Así que eso, bueno, soy psicóloga, ya lo dijiste tú, pero soy psicóloga, tengo 31 años y llevo casi 10 años de experiencia clínica, entonces empecé desde el principio de mi carrera y realmente siempre me gustó la parte clínica, dedicarme a, como no solo ayudar, sino acompañar procesos, acompañar a personas que no le están pasando bien, que tienen un montón también de dudas respecto a sí mismos, respecto a sus historias. Entonces ese acompañamiento para mí ha sido como muy enriquecedor y poco a poco he ido como también encontrando como profesionales que me han enseñado un montón y obviamente los que más me enseñan siempre son mis consultantes. Entonces, para mí la práctica clínica es muy, muy enriquecedora. Me encanta, Dani. Qué cool. Y siento que me siento identificado también con eso porque obviamente yo aprendo de ti y al mismo tiempo ya aprendo también de mis clientes. Entonces siento que es esa Ujú. dualidad de doble vía que te ayuda a, uno, volverte mejor, en tu caso terapeuta, en mi caso coach, ¿no es cierto? Y poder guiar estos procesos de una mejor manera. Hermoso, mi Ujú. Dani. Entonces, hoy, como les había contado, yo pasé por este proceso y sigo teniendo terapia con Dani, es lo máximo. Y al final ya les voy a dar todos los datos y etcétera. Pero durante todos estos meses, yo empecé a tomar terapia desde hace un tiempo y ya había hecho terapia mucho más joven, como digamos en mis, creo que fueron los 19, 21, entre esas épocas.
por un proceso de una ruptura, depresión y todo el asunto. Y obviamente esa terapia fue como esa base para empezar a entenderme muchísimo más. Y después ya pasaron los años, tuve mi proceso y me mudé a Estados Unidos hace 2 años y medio, más o menos. Y durante esa transición, que también fue muy fuerte, tuve que identificar nuevas maneras de poder manejar mis emociones y manejar la manera en como veo el mundo después de una transición tan fuerte. Pero esa transición, y como lo he conversado también con Dani, creo que ese tipo de momentos también te dan el espacio de poder intensificar mucho más lo que ya teníamos dentro y lo que ya estamos sintiendo y etcétera, solo se intensifica más y Ujú. surgen cosas que de ley ya estaban adentro, ¿no? Entonces ahí, Dani, lo que quiero profundizar un poquito más es cuando me mudé y tuve todo este proceso y empecé a tomar terapia contigo, siento que tuve esta ruptura. Entonces, si podemos empezar por ahí, porque creo que eso les va a dar más contexto a las personas que nos escuchen. ¿Tú cómo sientes que esta ruptura entre pasar de diferentes ambientes, por así decirlo, puede afectar la psiquis de cualquier persona? ¿Y cómo viste ese proceso en mí? También creo que me interesa mucho que las personas puedan tener esta percepción de dónde estaba y de dónde estoy ahorita, para que puedan como tener más contexto. Ujú. Es una buena pregunta la que haces porque en realidad, a ver, esta ruptura que tú dices es como lo que surge cuando necesitamos como adaptarnos a una nueva situación, una nueva circunstancia, un nuevo país, incluso a una nueva relación. Eso pasa ante cualquier momento de cambio o de transición, ¿ya? Y sí, no necesariamente tiene que ser una ruptura per se y quedarse así, pero todo proceso de adaptación requiere precisamente un proceso, pero a veces esperamos que se dé de una manera automática, rápida, también idílica, ¿no? Como que siempre se sienta bien, ¿ya? Entonces, un poco lo que empezamos trabajando contigo fue justamente reconociendo el malestar que te producía toda tu transición, a pesar de que eras tú quien lo había decidido, a pesar de que tenías un montón de metas por delante, a pesar de que tenías clarito por qué lo habías hecho, no quiere decir que el malestar no es bienvenido, ¿no? No quiere decir que el malestar no va a surgir, ¿sí? Entonces creo que una de las primeras cosas que hay que reconocer justamente es que por más que decidamos los cambios a los cuales nos exponemos, hay otros cambios que no podemos decidir, pero sea lo que sea, el malestar siempre tiene que tener un espacio para alojarse, para estar. Creo que la vida es demasiado compleja como para pretender sentirnos bien todo el tiempo, ¿no? Ujú. Y qué importante esa parte de darnos ese espacio de estar mal y de reconocer que, ajá, está ahí y es ese proceso de ir sanando de poquito, Ujú. pero tener esos pies en la tierra de la realidad y de la situación que estás viviendo y que n- no hay situaciones peores o mejores, pero tú lo estás atravesando de cierta manera. ¿Y cómo puedes atravesar eso con un poquito de más, no sé si es livianez o gracia o cómo lo puedes atravesar de una mejor manera? Y creo que ahí entra la terapia, ¿no es cierto? Porque al final del día, creo que si no te hubiera tenido a ti en mi vida en ese momento, no sé qué hubiera pasado. Seguramente el camino se me hubiera hecho mucho más difícil. Entonces, claro, en ese contexto de esta ruptura y de aceptar este malestar, surgieron otras cosas, obviamente, durante esta transición, ¿no es cierto? Temas de pareja con mi esposo, porque obviamente teníamos un contexto muy diferente viviendo en Ecuador y ahora viviendo en Estados Unidos, o sea, la dinámica de pareja cambió muchísimo. Y también hubo una constante en mi proceso que fue mi trabajo. Yo empecé mi negocio en 2019, por lo cual cuando me mudé en 2021 acá a Estados Unidos, yo ya tenía un negocio constituido y eso me dio mucha paz de cierta manera porque decía, ok, esa parte de mi vida se va a mantener exactamente igual y eso fue hermoso, pero al mismo tiempo generé un poco de dependencia con eso único que era lo único que se mantenía estable en mi vida. Ujú. Y obviamente en ese contexto pasó esto y surgió el tema del que quiero hablar hoy, que es la hiperexigencia, ¿no es cierto? Como tengo todo esto que es mi todo en este momento, mi negocio era mi todo y sigue siendo y sigue jugando un rol muy importante en mi vida, pero digo,
como se volvió mi todo, obviamente me empecé a poner una exigencia muy elevada en este proceso de querer seguir teniendo más clientes y facturando más y tener más seguidores en redes sociales y toda esta parte que seguramente todos los que nos escuchan por algo escuchan este podcast porque quieren tener un negocio, quieren empezar una marca, etcétera. Y siento que esta parte de la hiperexigencia es algo que muchas personas en esta industria y seguramente en otras también experimentan, ¿no es cierto? De ponerte esos pesos de tener que ser lo mejor y hacerlo mejor y crecer más y expandirte más. Y a pesar de que esa ambición está buena, creo que en mi caso y seguramente en el caso de mucha gente puede tener esta connotación negativa. Entonces, Dani, ahí explícanos un poquito cómo funciona la hiperexigencia, qué es y cómo y cuáles son esos red flags, ¿no es cierto? Que te dicen, oye, Ujú. aquí hay algo que ya se está pasando de ser motivación y etcétera, a ser algo un poco más preocupante y como algo que se tiene que trabajar. Ajá, a ver, la hiperexigencia, primerito que nada, sí responde como a una dinámica muy actual, ¿no? De cómo establecer tus metas, tanto a nivel profesional, a nivel personal, en tus relaciones, en tus estudios, como en todos los ámbitos es muy fácil caer en la hiperexigencia, obviamente dependiendo muchos factores como rasgos de la personalidad, de educación, eh, crianza, las historias personales de cada uno y también un poco las diferentes cosas que nos mueven, ¿no es cierto? Pero ser hiperexigente básicamente es un nivel de exigencia excesivo, como bien dice la palabra. ¿Y por qué es así? Porque, bueno, yo este término lo conocí a través de un autor argentino que es psicólogo y habla justamente de la sabiduría de las emociones de una manera súper sencilla, como muy actual y que realmente me resonó mucho, por eso lo empecé también a aplicar con mis consultantes. Eh, este autor se llama Norberto Levi, y para que lo chequen. Y él habla de que la diferencia entre, por ejemplo, exigencia, o él habla más de excelencia, con la hiperexigencia, es que la hiperexigencia es esta característica que nos va quitando el bienestar, ¿ya? Y un Ujú. poco el placer de desenvolvernos en las diferentes actividades. Entonces, la hiperexigencia va a responder a esta frase que escuchamos un montón, que es querer es poder. O sea, con querer ya tú vas a poder hacer todo lo que quieras, ¿no es cierto? Ujú. Eh, responde mucho a los deberías, es como vivir dándonos órdenes a nosotros mismos y obviamente nos relacionamos con las personas a nuestro alrededor de esa misma manera, entonces vivimos dando órdenes y exigiendo sin pensar mucho en por qué, ¿no? Como desde qué lugar estamos nosotros empezando a exigir, sino que solamente lo importante es la meta, no sé por qué, pero lo que quiero es conseguir esa meta porque sí, ¿ya? Entonces es una característica bien rígida de apuntar a una meta sin pensar con qué recursos cuento, qué disponibilidad tengo para poder llegar a llevarlo a cabo, cómo está mi nivel de energía, cuáles son mis prioridades, qué es lo que estoy dando lugar en mi vida, ¿no? La hiperexigencia ignora todo eso, ¿ya? Entonces, para explicarlo de una manera fácil, voy a tomar las palabras de este autor, Norberto Levi, y él lo explica de una manera súper fácil. Entonces él dice que dentro de nosotros tenemos como un jinete que es el que nos va a exigir constantemente y tenemos un caballo que es el que hace caso a esta voz exigente, ¿ya? Y el tercer componente vendría a ser esta meta que cumplimos, ¿ya? Entonces él explica que en la hiperexigencia el jinete no le toma en cuenta nunca al caballo y el caballo no tiene la posibilidad de chequearse a sí mismo y fijarse qué tanta energía tiene, qué tan cansado está, si tiene hambre, si necesita una pausa. No, eso no importa, eso no tiene lugar, sino que lo que hay que hacer es caso a las exigencias del exigidor, ¿ya? O del jinete. Eh, porque lo importante es llegar a la meta, ¿no? El tema es que poco a poco vamos desconectando de esas necesidades que el exigido, que vendría a ser el caballo, tiene, ¿ya? Entonces, claro, pasa que aprendemos solamente a hacer caso y en el momento en el que nos preguntamos, bueno, yo qué estoy necesitando, ya no es tan fácil identificarlo, ¿no? Ujú. Entonces, la hiperexigencia también es de esta característica que nos va haciendo
como perder conexión con nuestras necesidades, sensación de satisfacción, ¿ya? Como incluso con lo satisfactoria que puede llegar a ser una Mm, actividad o el cumplir la meta finalmente, ujú, ¿ya? Porque el rato que se cumple la meta, el exigidor pone otra y otra y otra y otra. Y es un poco así, un poco que he estado hablando de ti, es así como yo fui identificando contigo, ¿verdad? Sí, y es ujú. algo que te lo digo así porque es súper común, es muy actual, o sea, siendo yo psicóloga también tengo estas características como de ser muy exigente sin sentarme a pensar hasta por qué quiero cumplir esa meta. A veces solo se Ujú. vuelve, entre comillas, como un capricho eh, rígido que hay que hacer caso. Entonces, así te puedo explicar de una manera teórica qué es la hiperexigencia. Me encanta. Me encanta. Y creo que, uno, la analogía del jinete del caballo y de la meta me ayudó un montón cuando me contaste, porque obviamente esa parte, en especial el caballo, que no le escuchas y no le prestas atención, tiene su límite y llega un momento en el que ya, o sea, no es sostenible a largo plazo, tanto para tu salud física, mental, emocional, en todos los aspectos, ¿no es cierto? Entonces sí es un tema que si no se identifica a tiempo y sí puede ser peligroso para tu propia salud, ¿no es cierto? Y por otro lado, creo que ahí entra también una parte muy de sociedad, ¿no es cierto? Donde en una sociedad que está acostumbrada a que la disciplina es lo máximo y mientras más motivado eres mejor y que tienes que alcanzar las metas para como validarte como persona, ¿no es cierto? Y creo que se viene desde la educación, ¿no es cierto? Si tienes buenas notas, eres merecedor de ciertas cosas y eres una buena persona y estás haciendo las cosas bien, ¿verdad? Entonces, en este aspecto como de sociedad, creo que también se ha instalado muchísimo. Y para las personas que nos escuchan, la mayoría son emprendedoras, eh, creo que es algo que también está instaurado en la mentalidad y en redes sociales y en la sociedad en general, de que tienes que cumplir Ujú, esta lista, este checklist de metas para ser merecedora de ciertas cosas, para tener más dinero, para ser más reconocida, para etcétera, 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 ¿no es cierto? Entonces, ujú. ahí te quiero preguntar, ¿cuándo sabes cuando estás cruzando esa línea divisora entre ok, estoy haciendo las cosas por mí para cumplir metas que me hacen feliz, etcétera, etcétera, y como trabajarlo y que tengas un nivel de exigencia saludable, por así decirlo, y cuando notas que ya se está transformando en algo poco sano Ujú. em, para ti y para tu vida y para tu trabajo y en el área en el que estés siendo así. Ajá, o sea, creo que es importante esto que dices de las redes sociales porque en realidad estamos muy atravesados por eso, o sea, tengan o no redes sociales, nos pasa porque están muy cerca de nosotros, ¿ya? Incluso por poner un ejemplo, mi esposo no tiene una sola red social, igual Ujú, tiene un discurso muy similar, ¿no? Quizás no le pasa en lo, no sé, como en temas de lo estético, de la alimentación, como puede ser un factor común que escuchen consultantes, por ejemplo, más jóvenes de pronto que les afecta más ese tema de las redes, pero de todas maneras vives en una competencia permanente ujú, y que se vuelve una competencia contigo mismo, ¿no? Pero esta línea divisoria que tú planteas es súper fácil de, a ver, o sea, es fácil marcarla, pero es difícil identificarla como en el día a día y cuando somos nosotros quienes estamos un poco sumergidos en todo esto, ¿ya? ujú, Eh, es importante tomar en cuenta que la motivación y la disciplina o incluso aspirar a la excelencia admite justamente un diálogo entre aquello que quiero lograr con los recursos que dispongo para poder conseguirlo, ¿no es cierto? Entonces, sí estoy tomando en cuenta mi tiempo, estoy tomando en cuenta mis prioridades, mis hábitos, mis rutinas, como toda la gama de mi experiencia, ¿no es cierto? Entonces estoy tomando en cuenta mi tiempo, mi ocio, mis relaciones. No estoy solamente enfocada en una meta solo porque sí, ¿ya? ujú, Eh, hay una conciencia también de los efectos de exigirme, es decir, de mis necesidades, de mis deseos. En casos de la hiperexigencia es como hay que cumplirlo ante todo, o sea, no hay un espacio para poner en duda eso. No hay, ujú, no hay chance de decir que no. Súper importante a tomar en cuenta es que cuando nos estamos hiperexigiendo,
por ahí podemos tender a procrastinar más, ¿ya? Porque cuando procrastinamos estamos justamente postergando cumplir esta meta que en teoría es importante, pero por algo no lo estamos pudiendo hacer, ¿ya? Se vuelve una actividad demasiado estresante, una actividad que nos carga de tensión, que nos produce ansiedad, que no sabemos bien cómo, por dónde empezar. Todo esto es válido que suceda, ¿sí? Pero hay que acordarse que el exigidor o el jinete no da espacio para cuestionar, bueno, ¿y cómo está el caballo para poder cumplir esta meta? Sino que hay que hacerlo como que ante todo. Em, la hiperexigencia es como que el jinete cree que tiene la última palabra. Nunca toma en cuenta los deseos del caballo. Incluso cuál es la postura y lo que opina Ujú, el aspecto exigido en nosotros mismos ujú, respecto a esa meta. O sea, lo importante es, por poner un ejemplo, lo importante es tener X número de clientes para un mes en particular. Ni siquiera me pongo a pensar por qué, qué cosas también estoy anhelando, si necesito vacaciones, si necesito conectarme con mis amigos, si por ahí no he tenido tiempo con mi pareja, o sea, eso no importa. Lo que ujú. importa es tener, yo qué sé, 150 clientes o 30 clientes al mes para poder cumplir este presupuesto. Parece que es una meta válida, ¿sí? Ujú, Y en principio sí, pero nosotros no solo somos máquinas de trabajo y de cumplir objetivos. Precisamente si en el trabajo nos desarrollamos de una manera, o sea, más bien nuestro desempeño laboral va a estar súper atravesado por cómo nos desenvolvemos en nuestros otros contextos. O sea, si ujú. descuidamos todas nuestras relaciones, si descuidamos todos nuestros hábitos, es muy complejo mantener un rendimiento muy alto todo el tiempo y que se sostenga, ¿ya? Entonces, esa es una forma, ¿ya? O sea, y otra clave muy notoria es lo que te decía hace un rato, que ya no hay disfrute, que se empieza Mm. a perder o sea, el disfrute, la alegría en cumplir la meta, sino que es como, ya ni siquiera te da alegría cumplir las metas, es como solo estás bajo un rush de exigencia, de energía, apuntando solamente a la meta que ya dejas de disfrutar, no solo en el trabajo, como decía, sino también en todas las otras áreas de tu vida. Ujú. Qué loco. Y yo veo como mi experiencia con todo este proceso, claro, 100% ahí. O sea, siento que en esta parte del disfrute me pasó un montón, porque, claro, o sea, construir un negocio de cero fue como esos primeros meses y descubrir qué te gusta y cómo vas a crear esto y los colores y la parte divertida, ¿no es cierto? Pero una vez que ya estaba constituida mi empresa y que tanto de mi vida dependía de mi empresa, creo que era algo que se empezó a convertir en algo que ya tenía que cumplir el checklist, porque si no, algo, o sea, esto, lo único que me sostenía a flote de muchas cosas, se iba a ir y iba a ser un desastre y etcétera. Y creo que una de las cosas que también he ido experimentando durante el proceso de terapia fue ese fatalismo, ¿no es cierto? Y todo es catastrófico si esto no sale bien porque le pones tanto peso a la meta, ¿verdad? Que empiezas como a sentir que si es Ujú, que esto no sucede, pero lo que tú dices, Dani, es súper importante y que empiezas a procrastinar porque lo ves tan lejano y lo ves tan complicado y no sabes por dónde empezar y al final del día termina produciendo el efecto contrario. En vez de acercarte más a la meta, te vas alejando más porque ni siquiera sabes por qué estás yendo para allá y cómo identificar si es que eso realmente te va a hacer feliz. Y para todas las personas que están aquí, seguramente todas quieren crear un negocio que les haga felices y que les dé la vida de sus sueños, ¿verdad? Pero tu vida de tus sueños quizá no consiste en estar en frente de una computadora 24/7, si es que eso es lo que estás haciendo en este momento y eso es lo que te estás exigiendo hacer en este momento, porque sientes que es lo que necesitas en este momento. Entonces ahí como, Dani, ¿cómo puedes identificar, cómo puedes empezar a conectarte de nuevo con el disfrute? Creo que eso es importante y eso fue una de las bases que todavía sigo trabajando, pero sigo como conectando un poquito más con esta parte de disfrute para como combatir esa parte y como decirle al jinete, oye, oye, aquí hay una necesidad que es importante, ¿no es cierto? ujú. O sea, creo que
combatir eso o empezar a conectar más con nuestro disfrute, con el placer, no necesariamente es una cuestión tan sencilla, porque como decía hace un rato, si es que el jinete nunca, si es que más bien el caballo nunca ha tenido una voz, es decir, nuestra parte exigida que hace caso y que cumple las acciones, nunca tiene espacio para hablar y dar su propia perspectiva, es difícil tener esa claridad de cómo puedo yo llegar a tener claro qué me hace falta para poder disfrutar de esto y cómo puedo tener claro qué es lo que yo espero, qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que a mí me conecta, porque nunca se me ha dado ese chance, o yo misma no me he dado ese chance, ¿no? Ese Ujú, espacio, ese lugar. Eh, entonces, obviamente sí responde a un proceso. Muchas veces sí necesitamos como de ayuda de un terapeuta o de algún proceso personal de reconexión también con uno mismo, ¿no? Y de empezar a generar precisamente un diálogo entre este aspecto muy exigidor, muy autoritario, ¿no? Que jerarquiza también estas figuras internas que hemos hablado ahora. O sea, es como que se cree superior que el caballo, ¿sí? Eh, una herramienta súper valiosa es empezar a generar un diálogo, es decir, poder irnos de a poquito flexibilizando en la intensidad y en la rigidez que le damos al cumplimiento de la meta. Una forma es como tomando en cuenta todo lo que estamos descuidando mm, por ponernos eso, ¿ya? ujú, Si es que, por ejemplo, tú dices, a mí me encanta trabajar, me fascina, y en verdad que disfruto de mi trabajo. Y cuando tengo tiempo libre, que es poco, lo paso súper bien y conecto con mis amigos, con mi familia, con mi pareja, con mis hijos, con quien sea. De una, es válido, ¿sí? No es que todas las formas de llevar una vida de bienestar están ya establecidas, ¿no? Eso es justamente algo que hay que dar cabida. Hay que entender cómo cada individuo se conecta con su placer, con su bienestar, ¿ya? ujú, Si para ti es importante o sea, lograr tus metas y que tu trabajo se mantenga de una manera ir cumpliendo ciertos hitos e ir incrementando tu nivel, o por ejemplo, si es que vas al gimnasio, ir subiendo la fuerza o el peso que pones en tus equipos y demás, chévere, o sea, está muy bien, es válido. El tema es cuando no doy justamente un diálogo, cuando ni siquiera me siento a pensar cómo estoy yo. ujú. Me vuelvo una máquina de responder a esa idea fija que tengo de que tengo que empezar a hacer caso y solo tengo que cumplir esa meta, porque si no todo está mal. Entonces, claro, ¿cómo combatirlo? Probablemente es siendo más consciente de cómo nos estamos relacionando con nosotros mismos y con las metas que nos estamos poniendo por delante, ¿no? Es también conectar con, bueno, yo con qué recursos cuento, como he dicho algunas veces en este espacio, o sea, si no tengo tiempo porque, no sé, por ahí acabo de tener un bebé, por ejemplo, y no tengo tiempo, ¿cómo puedo esperar sacar este nuevo proyecto que lo tengo en mente? ¿Ya? O si es que me voy a ir de viaje porque me tomé unas vacaciones, no puedo pretender esa semana cumplir también este otro objetivo laboral. ¿Ya? Entonces, creo que siendo conscientes del nivel de exigencia que nos estamos poniendo encima y de incluso lo que consideramos adecuado o inadecuado, o incluso a qué le estamos asociando al merecimiento, que fue una palabra que tú dijiste Ujú, hace un rato. Ya no es que nos tenemos que merecer esas vacaciones, sino que ujú, es válido también tomarnos eso, ¿no? Así que bueno, como te digo, es un proceso de ir de a poquito reconectando con nosotros mismos. A veces hacerlo solos es una tarea compleja. Nuestras relaciones más cercanas pueden ser un gran aliado, es decir, alguien que nos deje saber eso. Pero pedir ayuda es un paso importante y totalmente valioso, que a muchas personas hiperexigentes les cuesta muchísimo, muchísimo ujú. reconocer que necesitan apoyo. Entonces, ahí les doy como pues algunas claves o algunas ideas que pueden empezar a ayudarles a trabajar este tema de la hiperexigencia.
Me encanta, Dani, porque creo que yo he aplicado muchas de estas estrategias de ahorita Ujú. que acabamos de hacer esto. Yo normalmente siempre digo, hago podcast también para mí, para la Dani del futuro, que cuando siento que Ajá. ya viene esto, me escucho a mí misma decir las cosas y a veces o sea, es como darte una carta de todo el pasado, de todo el futuro, cuando descubriste algo importante y esta es una estrategia que pueden utilizar también es hacerse un video, hacerse una notita o escribirse en el celular o algo para que cuando te vuelvas a sentir así, sepas que tuviste una realización o un aha moment que te dijo, hey, 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 aquí hay algo que ya descubriste en el pasado y así como que vas trabajando esos patrones que van a regresar probablemente, ¿no es cierto? Pero eso me gusta un montón, Dani, porque creo que estas estrategias de justamente pedir ayuda y profundizar y tomar más conciencia de cuáles son tus necesidades principales y también identificar los valores sobre los cuales quieres construir lo que sea que estés construyendo, ¿no es cierto? En este caso, Ujú. muchos de los que nos escuchan tienen negocios, ¿no es cierto? Entonces, si es que estás construyendo un negocio, creo que es importante que identifiques también en esta parte los valores sobre los cuales estás construyendo y no los valores que escuchamos en el colegio en algún momento de el respeto y la solidaridad y que esos como son muy trillados, pero los valores que realmente tienes dentro tuyo que te van a hacer feliz, ¿no es cierto? Si es que quiero viajar y tiempo libre, el tiempo libre para mí es un valor importante, entonces si es que me lleno la agenda de 300,000 clientes, obviamente mi negocio no está cumpliendo esos valores que necesito y le vuelvo a poner cada vez más abajo al caballo y ese es como, ese es el reto, ¿no? Pero siento que estas estrategias nos pueden ayudar un montón a como empezar a tomar esta conciencia y empezar a tomar en consideración todos estos aspectos que son súper importantes, ¿no es cierto? Dani, Ujú. también hay consecuencias de ser hiperexigente o más que consecuencias como tal, o sea, sí hablemos de eso, pero también si me pudieras dar 5 cosas o 3 cosas que sientes que son esas alertas que te van a decir, oye, por aquí ya tienes que trabajar algo, ¿cuáles serían? Em, bueno, son un montón, ¿ya? Pero una primera clave es que ahora se habla un montón del burnout o del estrés excesivo, ya, esa es una de las primeras señales. Si es Ujú, que estás fatigado, si es que estás quemado, probablemente hay aspectos que estás como desencontrando, necesidades que no estás atendiendo por justamente solamente apuntar a cumplir con algo que, según tú, por alguna razón, es lo ideal. Ya eso aplicado, como siempre, ¿no? Al ámbito laboral, físico, estético, académico, relacional y demás, ¿no? Entonces el burnout es una señal ya de mucha fatiga y de mucho estrés sostenido en el tiempo, ¿no? Entonces ujú, probablemente si estamos con burnout, llevamos sosteniendo unos niveles de tensión y de exigencia por algún tiempito, ¿ya? ujú, Por otro lado, creo que algo clave también es que si es que solamente respondemos a la hiperexigencia, y es la manera en la que nos relacionamos con nuestro trabajo y con nosotros mismos o en otros ámbitos de nuestra vida, no necesariamente estamos como, o sea, estas experiencias no necesariamente nos brindan aprendizaje, ¿ya? Como mm, cumplir esa meta específica no necesariamente nos va a dar una sensación de aprendizaje y tampoco necesariamente de crecimiento. mm, ¿Ya? Porque acordémonos que si es que no hay disfrute, es difícil que una experiencia te termine como de ser llenadora, ¿ya? Y ujú, que sea satisfactorio cumplir una meta, sino que es, lo cumplí, pero ahora tengo que cumplir la siguiente, ¿ya? Entonces ujú, hay una desconexión con el disfrute y por lo tanto no necesariamente podemos experimentar y palpar el aprendizaje y el crecimiento de haber logrado ese objetivo, ujú, ¿no? Y otra es que disminuye nuestra calidad de vida porque nos vamos agotando, o sea, va bajando nuestro rendimiento, no es una dinámica sostenible el tiempo, porque acordémonos que el caballo se va deteriorando, o sea, esa parte exigida constantemente se deteriora, se cansa, se agota, se abruma, se siente triste, se resiente, se enoja, ¿ya? ujú, Y entonces no podemos sostener en el tiempo. Por eso llega un punto en el que, y esto pasa mucho con pacientes, por ejemplo, que llega un momento en el que esa es la demanda terapéutica, que están ujú, súper desmotivados con el trabajo, o que están súper agotados, o que están queriendo cambiar totalmente su trabajo, por ejemplo.
cuando por ahí no necesariamente es buscar un cambio radical, sino es ir entendiendo, bueno, ¿por qué estoy tan agotado o agotada, ¿no? Ujú, ujú, Entonces ahí tienes unas claves, ¿no? Como, y hay que entender que es o sea, es una relación entre el jinete y el caballo que no es eficaz, ¿ya? Porque vive en conflicto. O sea, el caballo está ujú, cansado y el jinete dice, no me importa, solo haz, ¿ya? Y es un poco la manera en la que nos relacionamos con nosotros mismos. Entonces vivimos en conflicto entre lo que en el ujú, fondo sabemos que necesitamos, pero también lo que nos terminamos dando permiso. Por eso pasa que, no sé, te das el día libre, pero pasas pensando, chuta, estoy desperdiciando mi día, estoy desperdiciando mi tiempo, ¿qué debería estar haciendo? Entonces empiezas a dedicarte a hacer otras cosas más, entre comillas, productivas para no sentirte tan mal, ¿no? ujú, Entonces, es ese conflicto que está en constante interacción en nosotros mismos, ¿no? ujú. Me encanta. Creo que yo pasé por todas esas etapas, sigo pasando, Ajá. pero lo reconozco un montón y a mí creo que el mío fue mucho esta parte del disfrute, Ujú, de conflicto denso porque yo amo mi negocio, adoro a mis clientes, me emociona un montón, pero llegó un punto y sigo construyendo eso, pero llegó un punto en el que, ok, un nuevo cliente, ok, está bien, te enseño y ya está, pero hasta cierto punto como que se perdió esa emoción, ¿no? De, ujú, wow, un nuevo cliente y le voy a enseñar a alguien nuevo y estoy súper emocionada de explicarle todas estas nuevas herramientas que tengo. Creo que se volvió un poco rutinario y hasta cierto ujú. punto ya no había ese disfrute al 100%, entonces tuve que como que trabajar eso obviamente contigo y también internamente todos los días de identificar, ok, estoy cayendo en este espacio y como irlo trabajando día a día, poco a poco. Y ahí, Dani, tú nos preparaste un material que quiero que nos cuentes un poquito, porque para todas las personas que ya hicieron este checklist y dijeron, sí, estoy haciendo esto y sí, estoy haciendo esto otro, ¿cómo les puede ayudar este material como a profundizar un poquito más y a trabajar este aspecto de la hiperexigencia de una manera como más sana? Obviamente, para todos los que estén escuchando y se sientan identificados, vayan a terapia. Pero aparte de eso, ¿qué pueden hacer hoy? ¿Cuál es algo accionable que podemos utilizar este material para trabajar en eso? Listo, o sea, algo que está bueno que todos tengamos como presente es poder aclararnos en esta idea, ¿no? De hacer las cosas del mejor modo posible, ¿no? Probablemente el mejor modo posible para una persona que tiende al perfeccionismo o que por ahí tiende a ser muy hiperexigente no es tan claro, ¿ya? Porque lo Ujú, mejor posible es literalmente lo mejor posible, ¿ya? Entonces, ir redefiniendo esta idea es un paso muy valioso para empezar a replantearnos también qué es lo mejor posible que yo puedo dar ahorita, tomando en ujú, cuenta lo que necesita el jinete, pero también las necesidades que tiene el caballo, ¿ya? Es decir, qué necesita, qué me estoy exigiendo, pero también cómo me estoy sintiendo en este momento. ujú, Esas son dos preguntas claves que necesitan existir, ¿sí? Para poder empezar a replantear la hiperexigencia. No es combatir, no es quitarla, no es arrancarla, es empezar a replantearla, ¿no es cierto? Como decía, no es que uno nace hiperexigente, sino que probablemente en una atmósfera en la que constantemente la hiperexigencia es un espacio seguro, en el sentido de que hemos aprendido a exigirnos de esa manera. Hemos aprendido que si no das lo mejor no es válido, hemos aprendido a ligar nuestra valía con el ujú, nivel de productividad que tenemos. Entonces, sabemos que también estamos respondiendo a nuestra historia. Entonces, de un día ujú, para el otro, pretender combatir con algo que nos ha dado una seguridad no es algo tan sencillo, ¿ya? ujú, ujú, Entonces, eso por un lado. El ejercicio que les planteé, por un lado, es una diferencia, ¿ya? Yo lo planteé como exigencia versus hiperexigencia, pero un poco en función de lo que hemos hablado ahora, es diferenciar la excelencia, la motivación, la disciplina, ¿no? Versus la hiperexigencia, ¿ya? Entonces, hay una tablita ahí que le ha hecho y es que, claro, por ejemplo,
La excelencia, o lo que yo planteo en el ejercicio como la exigencia, es flexible, toma en cuenta tus necesidades, es, o sea, te habilita a pedir ayuda, es Mm, capaz de poner pausas, ¿ya? La hiperexigencia no, anula todo esto, ¿ya? La ujú, exigencia, por ejemplo, es ver el vaso medio lleno, la hiperexigencia es ver el vaso medio vacío, siempre, ¿sí? ujú, Con la hiperexigencia también se tiende muchísimo a la queja, porque siempre, claro, como no estamos disfrutando, siempre hay algo que nos está faltando, ujú, ¿ya? Por eso tendemos a quejarnos o que la queja sea como un recurso de dejar salir eso que no nos está haciendo sentir bien, ¿ya? Entonces esa es la primera parte, como una diferencia entre una exigencia más adaptativa versus la hiperexigencia que llega a ser muy devastadora para uno mismo, ¿no? Y ujú, si nos relacionamos así, obviamente también va a salpicar a nuestras relaciones sociales. ujú, Y de ahí la segunda parte sí tomé mucho del ejercicio que plantea este autor argentino que les hablaba al principio del episodio, y es que él habla justamente de cómo ir generando un diálogo entre el exigidor y el exigido, ¿sí? Entonces, el, prim el primer, la primera pregunta que tenemos que hacernos es la que les decía hace un momento de yo me exijo ser versus cómo me estoy sintiendo, identificar ujú, esas dos partes y como poder ponernos tanto en el lugar del exigidor o del jinete como del lugar del caballo o exigido, ¿sí? Y empezar a dialogar con nosotros mismos, ¿sí? ujú, Entonces es como, me exijo ser perfecto, excelente en mi trabajo, el mejor jefe o la mejor en este negocio X, pero me siento insuficiente, me siento cansada, me siento agotada, me siento poco inspirada, no me siento creativa, ¿no? Entonces hay que atender a esas dos partes, ¿sí? ujú, Por un lado, está bueno que quiera hacer todo eso, ¿por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta que hay que hacerse, ¿no? Pero al ujú, mismo tiempo no puedo ignorar que me estoy sintiendo insuficiente, que no me siento creativa, porque una cosa se opone a la otra, ¿no es cierto? ujú, Entonces, ujú, el ejercicio que te pasé justamente es empezar a generar este diálogo que no es una tarea tan fácil, pero por eso hablarlo en un sentido metafórico del jinete y el caballo puede ser como mucho más sencillo. Y la ujú, idea es que de a poquito vayamos como aprendiendo a, en lugar de tener esta relación jinete y caballo, tener una relación más de trabajo en equipo, ¿ya? Como una ujú, armonía entre ambas perspectivas, ¿sí? Como ujú, para mí es importante lograr X cantidad de clientes porque necesito pagar mis cuentas, necesito estar tranquilo económicamente, necesito cumplir mis objetivos financieros y del trabajo, pero también tengo que atender a mi pareja, o sea, atender a mi relación de pareja, cultivar mis relaciones, por decirlo de otra manera, por ahí también darme mi espacio para hacer X actividad que me resulta súper importante para mí, por ahí ujú. también revisar cómo está mi alimentación, mi sueño, mi tiempo libre, qué tanto estoy conectando con mi familia que vive lejos, como poder ir atendiendo todas esas cosas que son importantes para cada persona Ujú, sin jerarquizar todo el tiempo mm, a la meta como lo más importante y lo demás queda como en un sentido ujú. secundario. Me encanta porque al final del día para tener una vida llena de todo lo que sabes que te hace feliz, no necesitas una sola meta, ¿no? Necesitas como muchas cosas que contribuyen a tu felicidad y a tu bienestar, como tú lo decías. Y siento que eso es importante, claro, esa jerarquía, uff, brutal. Ahorita sí, y sigo aprendiendo, ¿no? Y sigo aprendiendo de ti un montón de cosas porque siento que me vienen estas realizations así súper heavy de, claro, yo también jerarquizo muchísimo. Y creo que, ajá, como que para los emprendedores este negocio y el hustle culture y dale, dale, y más dinero, y más clientes, y más seguidores, y más likes. O sea, siempre es lo que está como en el top of mind y como en el tope de esta jerarquía, ¿no es cierto? Y es súper Claro, loco cuando te das cuenta de, pero eso es lo que contribuye a tu bienestar en general. Sí puede ser una gran parte, pero no es lo único, ¿no? Entonces siento que eso es súper importante. Buenísimo. Dani, voy a hacer una pausa aquí. Quiero
me olvidé que quiero contar un pedacito de mi historia y quiero hacerte una pregunta que voy a poner como en el ¿Ya? medio, ¿ya? Ya. Em, entonces, ok. Para mí creo que una de las conversaciones más importantes que tuve contigo en terapia fue cuando me di cuenta de dónde venía la Ujú, hiperexigencia en mi vida. Obviamente, casi todas las heridas de infancia y etcétera vienen, como la palabra lo dice, de la infancia, ¿verdad? Y de cómo fuiste criado y etcétera. Creo que eso también contribuye muchísimo al, digámoslo así, como el problema, ¿no? En mi caso era algo un poco diferente porque creo que para muchas personas, y eso quiero que me cuentes tú, pero para muchas personas a lo mejor viene de un papá o una mamá súper exigentes que te decían, ten las mejores notas y haz lo mejor que puedes y etcétera. En mi caso fue un poco diferente porque fue, y a lo mejor algunas personas se sientan identificadas con esto, pero cuando me di cuenta de que esta hiperexigencia siempre vino de mí automáticamente, porque mi mamá siempre fue una persona súper súper dedicada y súper disciplinada y hacía todo bien. O ujú, sea, y esa es la manera en la que yo también la veía y la veo siempre, pero tengo esta relación como de ver que siempre hacía todo súper bien, o sea, summa cum laude y todo el asunto y las mejores notas en la universidad que le daban premios y en el trabajo le iba increíble y todas estas cosas. Y obviamente yo tenía que estar al nivel, ¿sabes? O sea, creo que no fue, mi ujú. mamá nunca me decía, ah, si no te sacas 10, o sea, jamás, nunca me dijo, esta es la mínima nota que te deberías y nunca te jales una, jamás en mi vida me jalé una materia, no en el colegio, no en la escuela, no en la universidad, nunca en mi vida, ¿ya? Y creo que fue esa hiperexigencia que tuve toda mi vida desde chiquitita, pero era porque tenía este ejemplo a seguir, que era como increíble, ¿no es cierto? Entonces fue como que yo tengo que hacer igual o mejor, porque si no, quizá esa fue el descubrimiento, ¿no es cierto? De quizá Ujú. no soy merecedora de todo lo que tengo porque no soy como ella, igual de buena, igual de increíble. Y obviamente yo, mis ansias de quererla ser orgullosa y mi mamá siempre me apoyó en todo y siempre me motivó y siempre me dijo, tú puedes y etcétera. Entonces eso es súper lindo, pero al mismo tiempo creo que generé esta hiperexigencia dentro mío de mí para mí. O sea, siempre fui yo el Ujú. jinete y el caballo toda mi vida. Y creo que darme cuenta de que viene de mí misma me dio algunas claves que sigo trabajando de cómo poder manejarlo mejor, porque nadie me está obligando a hacer nada, ni nadie me está exigiendo ni pidiéndome hacer nada, soy yo conmigo. Claro. Entonces, quizá eso le puede ayudar a alguien más esta experiencia. Y Dani, ahí cuéntanos un poquito en esta situación y en mi situación eh, hace sentido que haya venido solo de mí y para las personas que hayan tenido papás o cuidadores principales, que son las personas que pusieron quizá esta mentalidad o no sé, quizá también hay hermanos que eran súper increíbles y tú como que no eras tan bueno y te estabas comparando constantemente, no sé. Cuéntanos un poquito de estas dinámicas familiares que pueden ser como esa, porque a mí me sirvió mucho darme cuenta de que esa era la raíz, ¿no es cierto? A través de hacer Claro. terapia contigo. A ver, tu pregunta es bastante amplia, ¿no es cierto? Porque las familias son muy diversas y hay un montón y multiplicidad de dinámicas familiares que pueden como sin querer alimentar esta idea de la hiperexigencia. Creo que son varias cosas. O sea, por un lado pueden ser como dinámicas más explícitas, ¿ya? De para el próximo mes me traes esta calificación porque si no te castigo, ¿ya? O dar un nivel de reconocimiento y de valía solamente cuando alcanzo esta nota altísima, ¿ya? Sin preguntar, chuta, pero estás cansado y demás, ¿no es cierto? A veces pasa, ¿no? Que hay niños, adolescentes que se sacan el aire estudiando para sacarse la mejor nota, pero empiezan a estudiar como por semanas de anticipación y sí se sacan una muy buena nota, pero terminan exhaustos y lo que se alimenta, lo que se premia es la nota, ¿sí? No el esfuerzo. Entonces Mm, creo que esa es una primera clave, que se premia más el mm, resultado que todo el proceso de, ujú, de o sea, que llevé a cabo para poder lograr esa nota, ¿no es cierto? ujú. O sea, ahora ya se escucha mucho más de esto de, bueno, pero no tienes que dejar de dormir para sacarte esa calificación. Sí es importante una nota, pero más importante es el aprendizaje y demás. Total. Pero eso es más actual.
Antes el discurso sí podía estar como mucho más centrado en sacar las mejores notas. De hecho, se les decía a los bomberos, a las notas bajas, ¿no es cierto? Que estaban en rojo o eran motivo de reclamo, de castigo, y una buena nota era motivo de premio, de salida hasta con los papás. Entonces, el Ujú. único rato que yo salía con mis papás, por poner un ejemplo, era cuando me llevaban a tomar un helado porque me saqué esta nota en particular, se me ocurre ese ejemplo. Ujú. Entonces, eso es lo primero, cuando se alimenta más el resultado y no el proceso. Entonces, Ujú. vamos aprendiendo e interiorizando que lo importante es la meta, no todo lo que yo tengo que hacer para lograr. Es decir, vamos ignorando con qué recursos dispongo Mm. y solamente vamos tomando en cuenta a lo que yo quiero llegar porque eso es lo importante y eso me va a confirmar que soy una persona exitosa y que soy valiosa y que merezco esto que me está Ujú. pasando. ¿Sí? Ujú. Pero también pasa mucho, y esto lo he visto también en consulta, y es que siempre son los discursos de papá y mamá, sino a veces también como un poco como ha sido el colegio en el cual fuimos educados, donde aprendimos a aprender también. Porque si es que estuvimos en un colegio muy exigente, como donde en realidad lo excelente no existe, ¿ya? Que sí hay colegios así, uno aprende a rendir de esa manera y de repente estás cargado de estrés y no sabes bien por qué, o toda actividad de rendimiento te genera un montón de ansiedad y no sabes por qué es. Tus papás no te están exigiendo eso, la gente a tu alrededor no te está exigiendo eso, ni siquiera tú tienes claro por qué, pero es como tú has aprendido a rendir, Ujú. ¿sí? Entonces, como que son muchas cosas. A veces pasa también las profesiones del papá, de la mamá, ¿no? Y de incluso el reconocimiento que se le da, ¿ya? Por ahí, cuando logras algo importante, es cuando más espacio tienes para, no sé, elaborar sobre la autovalía, es decir, logras dar este discurso o ganas este concurso en el colegio, por poner un ejemplo, y es ahí donde te llenan de halagos, te llenan de validación Ujú. positiva, te llenan de elogios y se te da un espacio de reconocimiento súper, súper importante para ti porque te llena y te recuerda que papá y tu mamá te quieren un montón. Y cuando eso no pasa, no es un discurso tan presente, ese reconocimiento, por más que lo sientan, pero no está tan presente, ¿no? Entonces voy aprendiendo que mis padres me son explícitos con su cariño cuando yo gano concursos o cuando soy la mejor en el fútbol o cuando gano este partido y demás. Entonces la exigencia no tiene que ser como explícita, ¿ya? Y el ejemplo que tú pusiste es súper valioso para esta idea, ¿no es cierto? Porque no son todas los padres o profesores o abuelos o tíos o demás que están Ujú. diciéndote, tienes que traerme esta calificación. Ahí es hasta más, entre comillas, fácil o más, sí, como más sencillo tomar conciencia de dónde viene. Pero cuando es Ujú. una dinámica implícita en la relación que, por ejemplo, mamá ha tenido con su éxito, papá ha tenido con su éxito, con su propio reconocimiento y la forma en la que eso ha generado una interacción también con los hijos o sea, después, eso es lo que va formando que, Ujú. más bien lo que hace que interioricemos esa idea de que tenemos que lograr X resultado para poder ser valiosos o merecedores del cariño de esta persona que es tan buena, tan hábil, tan crack, como tú decías. Eh, claro, nos pone la vara muy alta y estamos constantemente idealizando en, ay, ay, yo tengo que tener ese mismo nivel de rendimiento y de productividad y de éxito, porque si no, no vale. Total, qué loco. Me parece, me hace muchísimo sentido y al mismo tiempo, o sea, a través de experimentarlo, eh, en mi propia vida, creo que es justamente esas interpretaciones que hacemos de chiquitos, ¿no? Y durante toda Uh -huh. nuestra vida, de que esta es la respuesta para hacer eso que tanto quiero ser y que tener ese reconocimiento y esa validez y que la gente me quiera y etcétera. Y obviamente dentro de esa dinámica y de ese discurso no necesariamente es el 100% la realidad, ¿no? Uh Cool, -huh. qué cool, mi Dani. Creo que con ese ejercicio que vamos a tener hasta el final,
nos va a dar muchísima claridad, no solamente a mí, pero a todas las personas que nos están escuchando. Si reconocieron algo de esto, vayan y descárguense la plantilla aquí abajo. Les voy a dejar todos los links aquí abajo para que lo puedan hacer, porque siento que es algo que obviamente vas a tener que trabajar e interiorizar muchísimo, y cómo hacer este trabajo consciente, de identificar cuándo, qué está pasando, de dónde viene. Pero aquí ya la Dani te acaba de dar un montón de herramientas, ideas, conceptos que te van a ayudar a trabajar un poquito más. Y obviamente mi recomendación es que vayan a terapia para que lo puedan trabajar mucho más profundo. Como les digo, la Dani ha sido uno de los pilares súper importantes durante mi proceso, no solamente de vivir en otro país, que ya hablaremos eso en algún otro episodio, pero también de poder identificar las cosas que no estaban funcionando de la mejor manera en mi vida, y cómo poder manejarlas, pero desde un punto de vista muy holístico y para mi bienestar, que creo que eso es bien importante. Y creo que no es que vas a llegar al holy grail del bienestar y de la salud mental y voy a hacer lo mejor y siempre voy a estar feliz y etcétera. Creo que eso es como muy utópico, pero al mismo tiempo creo que las herramientas que puedes tener en terapia te pueden ayudar a manejar mejor tus emociones y navegar mejor tu vida, ¿no es cierto? Sin tener que estarla sufriendo tanto, ¿no? Entonces creo que eso es súper importante. Gracias, Dani, por todas las herramientas, por todo el conocimiento y obviamente por ser mi terapeuta. Me gusta un montón la manera en que Dani hace todo lo que hace, así que les voy a dejar sus redes sociales aquí abajo, su número también para que le escriban si es que quieren hacer terapia con ella, súper recomendada. Y nada, Dani, agradecerte. Cuéntanos un poquito más si tienes algo que nos quieres contar, algo que estás sacando, un poquito de cómo funciona tu terapia también. Te abro espacio para ir cerrando. Bueno, primero que nada, gracias a ti, Dani, por la confianza, por dejarme también acompañarte en tu proceso y por permitirme también aprender de tu proceso y de trabajar contigo. Así que nada, las gracias son para ti. De ahí me alegro también que como que estos conceptos te hayan hecho sentido y que te hayan como abierto a reabrir tus espacios de creatividad y a replantearte también la relación que tienes con tu trabajo. Y en general eso es algo que nos pasa a las personas que trabajamos de manera independiente, que tenemos que rendir siempre, tenemos que estar siempre trabajando porque si no, no hay ingresos, si no, el trabajo se frena y eso es difícil, pero por eso es un desafío cotidiano, diario, encontrar el balance para vernos activos, para mantener creativos. En realidad es un desafío súper grande, pero me da mucha eh, como satisfacción que te hayan resonado estos conceptos. Ahorita estemos como también compartiéndolos, porque como dijimos al principio del podcast, no es algo único, no es algo que solamente a ti te pasó o que en su momento a mí me sucedió, por ejemplo. No, o sea, esto es algo generalizado y de hecho a lo largo del episodio pensé en la gran mayoría de mis consultantes, también familiares míos, amigos, tantas personas que están atravesados por la hiperexigencia sin darse cuenta. Entonces, espero genuinamente que todo lo que pudimos compartir les haya sido de ayuda. A ver, yo me dedico principalmente a la clínica de adultos, sí, o sea, trabajo con terapias individuales para adultos. Eh, Participo también en espacios de terapia grupal, porque para mí es importante, sí, a veces conectar y hacer equipo con mis colegas para no estar tan sola todo el tiempo trabajando. Pero tengo una socia con quien formamos Razayana, que es el nombre de las redes que están ahí, de las redes sociales. Y Razayana es un espacio que integra el Ayurveda con la psicología o la psicoterapia para brindar como espacios terapéuticos más integrales, ¿ya? Un poco redundante, pero sí, unimos estas dos disciplinas para brindar procesos terapéuticos mucho más holísticos, mucho más integrales. Y holísticos quiere decir que vamos a unir el aspecto emocional, psicológico, espiritual, físico, mental, y también el Ayurveda toma muy en cuenta el tema de las prácticas diarias, de las rutinas y de la alimentación y de
nos relacionamos con nuestro entorno, ¿no es cierto? Para Ujú, poder construir nuestro bienestar de una manera individualizada. Entonces, bueno, ujú, eso es un poco como yo trabajo actualmente, hago procesos individuales, ujú. pero también hacemos estos procesos más integrales a través de la ayurveda y la psicoterapia. Entonces, eso, cualquier duda, estoy a las órdenes. Dios. No soy muy activa en las redes, trato de ser lo más posible, pero en todo caso siempre estoy ahí para responder cualquier pregunta. Hermoso, súper Dani, agradecerte un montón. Acá, como les decía, acá abajo les voy a dejar todos los datos de la Dani para que le puedan contactar, le pueden preguntar lo que necesiten. Y nada, esto que les inspire a trabajar un poquito más en ustedes, a, si es que reconocen algo de lo que conversamos el día de hoy, se animen a tomar terapia o a trabajar. Con el primer paso, con trabajar en la plantilla que les vamos a dejar aquí abajo, creo que eso ya es un paso enorme que si es que escuchaste este podcast completo, ya es el único paso que tienes que hacer, ¿va? Yo creo que he experimentado muchísimo el entender mucho sobre mi propia percepción y mi propio autoconocimiento y mi propio proceso de salud mental. Eh, um, pero siempre me topaba con buenos materiales, pero terminaba sin hacer el siguiente paso. Y creo que eso es lo que te Ah, va a mantener. O sea, si escuchaste este podcast y no haces la plantilla, quiere decir que no estás tan comprometida con o comprometido con trabajar en este aspecto. Y siento que ahí nace una diferencia importante en tomar acción en tu salud mental y y en mejorar todo lo que estás experimentando en la vida, ¿va? Entonces, esa es mi recomendación para el día de hoy. Hagan la plantilla y cuéntenle tanto a la Dani como a mí en redes sociales qué les pareció, si es que algo descubrieron, si es que escucharon este podcast, compártelo en tus Instagram stories, etiquetándole a la Dani y a mí porque nos sirve un montón la exposición para cualquiera de los dos y al final del día es como esa confirmación de, oye, esto tuvo un impacto en la vida de alguien y nos da el impulso de querer seguir creando más espacios como este, ¿va? Gracias, Dani, una vez más y nos vemos en el siguiente gracias a ti. episodio.